Imagínate 4 fisioterapeutas con 20 años de experiencia cada uno que, reunidos, deciden ofrecerte gratuitamente los 3 tratamientos más eficaces para tratar la ciática. Este vídeo te ofrecerá justamente esto. Verás paso a paso la explicación de la anatomía palpatoria y de los 3 tratamientos de terapia manual más eficaces para la ciática. Entonces, al inicio verás el tratamiento de los ligamentos sacroisquiático, sacrotuberoso y sacroespinoso. Luego pasaremos al tratamiento de los puntos gatillo, glúteo medio y menor. Y finalmente a las movilizaciones articulares de las articulaciones sacroilíacas. Empecemos. Podemos trabajar en la parte ligamentosa que se encuentra en el glúteo y en la pelvis para poder trabajar indirectamente sobre el nervio ciático. Sabemos que existen ligamentos como el sacroisquiático, sacrotuberoso y el sacroespinoso donde hay agujeros de paso para el nervio ciático. Al actuar sobre las partes óseas de la pelvis, podemos actuar indirectamente sobre estos ligamentos buscando dar dinamismo al ligamento y por lo tanto tratar de reducir un poco las presiones que pueden crearse sobre un nervio ciático inflamado. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber dónde actuar. Sabemos que el ligamento sacro isquiático, que es el principal, parte de la cara lateral del sacro y se dirige hacia la tuberosidad isquiática que se encuentra exactamente aquí abajo. Esta zona es la zona de tensión del sacro isquiático. ¿Qué hacemos entonces? Primero tomamos la espina ilíaca postero superior, que es uno de los puntos de referencia más importantes, y sabemos que lateralmente está la cara lateral del sacro. Aquí tenemos la tuberosidad isquiática y sabemos que en este espacio están presentes los ligamentos sacroisquiáticos. Podemos hacer un trabajo de este tipo entonces. Por lo tanto, ponemos una mano en el origen del ligamento y la otra mano en la inserción distal. En este punto hacemos una presión hacia abajo y un alejamiento con las manos, recordando poner nuestro peso directamente sobre la zona a tratar para estar cómodos y ser efectivos. En ese momento yo empujo y alejo las dos manos. También puedo mantener la presión unos segundos y liberar gradualmente. Nuevamente, entonces empujo y alejo las dos manos. Esta acción está dirigida a los ligamentos sacroisquiático y tiene un efecto beneficioso sobre el nervio ciático debido a su estrecha relación con el nervio ciático, por lo que es un tratamiento eficaz e indicado en las ciáticas. Ahora, anatomía palpatoria y puntos gatillo del glúteo medio y menor. ¿Por qué vamos a localizar y tratar los puntos gatillo en el glúteo medio y menor? Porque estos puntos gatillo pueden generar y simular muy frecuentemente una ciática. A menudo se confunde la verdadera ciática con la generada por puntos gatillo. Obviamente, en las ciáticas generadas por puntos gatillo del glúteo medio y menor y del piriforme, no están presentes los síntomas de una neuropatía. Por lo tanto, en el caso de que la ciática sea por puntos gatillo, no tenemos alteración de los reflejos, por ejemplo, ni pérdida de fuerza, ni alteración de la sensibilidad. Solo tenemos la típica irradiación del dolor que es fácilmente identificable a través de los puntos gatillo. Entonces, para localizar estos músculos, primero encontramos la cresta ilíaca. Sabemos que esta es la cresta ilíaca del paciente y también sabemos que el glúteo medio se origina en la cresta ilíaca y se inserta en el gran trochanter, mientras que el glúteo menor parte un poco más abajo del origen del glúteo medio, un poco más profundamente, en la fosa ilíaca posterior, y también se inserta en el gran trochanter. Una vez que hemos identificado el área entre la cresta ilíaca y el gran trochanter, podemos establecer nuestra zona de acción. Entonces, en esta zona tendremos el glúteo medio y menor. En este punto, una vez encontrada la zona, podemos pedirle al paciente que haga una abducción de la cadera, es decir, que levante la pierna, y nosotros, resistiendo con la mano distal, podemos palpar la contracción del glúteo medio y menor con la otra mano, porque esos dos músculos son abductores. En este punto volvemos a poner cómodo al paciente y con ambos dedos de las manos buscamos la parte tensa de estos músculos. Una vez encontrada la parte tensa que puede corresponder al dolor referido por el paciente justo en el momento de nuestra palpación,
nos colocamos en la parte más tensa que corresponde al punto gatillo. Una vez encontrado el punto gatillo, como en este caso, preguntamos al paciente: ¿hay una irradiación a lo largo de la pierna? Si la irradiación presente es típica de la ciática referida por el paciente, entonces podemos estar bastante seguros de haber encontrado una ciática por puntos gatillo. Podemos elegir ejercer la presión sobre el punto gatillo de varias maneras, con los pulgares o con los índices, y la mantenemos durante aproximadamente 90 segundos o hasta que sintamos que el músculo cede bajo nuestros dedos. Después, una vez reducida la tensión del punto gatillo que hemos encontrado, buscamos otros, siempre en el glúteo medio y menor. Lo importante es permanecer en esta zona. Ahora, veremos las movilizaciones de las articulaciones sacroiliacas en las ciáticas. Naturalmente, como primera cosa, debemos encontrar las articulaciones sacroiliacas. Sabemos que la articulación sacroiliaca es una articulación que relaciona la cara auricular del sacro con el ilíaco. Podemos identificar fácilmente las articulaciones sacroiliacas posicionándonos internamente a las espinas ilíacas posteriores. Entonces, encontramos como punto de referencia las espinas ilíacas posteriores, que son estas. A este punto, hacemos este tipo de acción. Ponemos los pulgares justo debajo de las espinas ilíacas posteriores y nos movemos internamente haciendo este tipo de acción con los pulgares. Encontramos una zona más suave, más flexible, diferente de las espinas ilíacas posteriores porque son obviamente óseas. Entramos y encontramos dos fositas y estas dos fositas corresponden exactamente a la sacroiliaca derecha y a la sacroiliaca izquierda. Entonces, una vez que hemos encontrado la zona de la sacroiliaca, podemos efectuar las movilizaciones. Sabemos que esta zona está llena de ligamentos, principalmente aquí tenemos los sacroiliacos, y por lo tanto es una articulación muy rígida o estable, digamos. Podemos realizar entonces una movilización para darle más movilidad. De esta manera, nos posicionamos con una mano sobre la parte sacra, es decir, sobre las vértebras sacras, para hacer un punto fijo, y con la otra mano nos posicionamos sobre la espina ilíaca posterior superior, que es el otro punto fijo. Así estamos a un lado y al otro de la sacroiliaca para poder hacer una acción articular. Entonces, con una mano sobre el sacro y con la otra sobre la espina ilíaca posterior superior, nos colocamos siempre con el cuerpo sobre la zona a tratar. Y en este punto empujamos y simultáneamente alejamos las dos manos. Así, nuevamente, empujamos y simultáneamente alejamos las dos manos de esta manera. Siempre, obviamente, del lado de la ciática, por lo tanto, homolateralmente a la ciática que tiene el paciente. Gracias por ver nuestro video sobre el tratamiento de la ciática. No olvides suscribirte al canal, dar me gusta al video y dejar tus comentarios abajo. Asegúrate de ver también el video sobre cómo tratar el síndrome del piriforme o piramidal con la técnica de puntos gatillo y el tratamiento de la lumbalgia. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Además, revisa el enlace en la descripción para explorar nuestros cursos y seguir expandiendo tus conocimientos y habilidades. Nos vemos en el próximo video.